Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano Moreno, doctor Tigre, el que hoy día les hablará acerca de lo que es el sufrimiento que tiene la gente que está viviendo esta pandemia en Ecuador. En Estados Unidos se dice que uno de cada 10 norteamericanos ha perdido a alguien durante esta pandemia. Yo personalmente puedo decir que en esta pandemia he perdido ya 2 personas, una mi hermana y la otra prácticamente una madre adoptiva que tuve, Brígida Mosquera, que fue una de las primeras promotoras de salud de la organización campesina Muisne Esmeraldas, pero además fue la tutora del primer centro infantil de la organización, que estaba en el mismo Cabo San Francisco. Ella dirigía el rezo en la iglesia de la parroquia más grande de la primera reserva marina de Sudamérica, la Reserva Galera San Francisco, de unas 50.000 hectáreas. Esta reserva tomó notoriedad cuando en la primera encíclica del Papa Francisco se puso como misión de su papado el proteger la naturaleza, y luego, con su visita a Ecuador, este empeño de que los católicos se sintieran responsables de la vida en este país, el más megadiverso del mundo, fue su mensaje. La OCAME fue la primera organización campesina de la costa ecuatoriana y fue creada por Julián y Graciano, 2 sacerdotes de la Teología de la Liberación que escaparon en 1974 de la Operación Cóndor, que se llevaba a cabo en el gobierno de Pinochet en Chile. Cuando llegué de médico rural, recién casado, al Cabo San Francisco en 1982, me tocó enfrentar 2 eventos trascendentes en la vida del país. El primero fue el retorno a las elecciones, pues desde 1968 hasta 1979 vivimos bajo gobiernos militares con la ligera interrupción del gobierno de Velasco Ibarra, que fue derrocado por un golpe de Estado. Desde 1974, Ecuador empezó a vivir el llamado boom del petróleo, que llegó después de 1968, en que se terminó el boom del banano en Esmeraldas con la salida de United Fruit. En estos años se construyó el puerto petrolero de Balao, la refinería estatal de Esmeraldas, que eran las 2 megaconstrucciones más importantes del gobierno del general Rodríguez Lara, que fue derrocado por un golpe militar de otro general, el general Durán Arcentales, que dio paso a una nueva constitución y tras ella a elecciones en que las ganó Jaime Roldós. Entre las primeras acciones de Jaime Roldós fue respaldar la revolución sandinista de Nicaragua y envió estudiantes del último año de medicina a apoyar los esfuerzos revolucionarios contra las enfermedades que en Nicaragua diezmaban a la población, tanto como los contras. Esto desde el terremoto de Tegucigalpa y luego del derrocamiento del más famoso dictador centroamericano Anastasio Somoza. Pero Roldós murió en un sospechoso accidente de avión el 24 de mayo de 1981. Mientras era médico en el pueblo, se presentó el más crudo fenómeno del Niño, con inundaciones catastróficas que anegaron toda la costa ecuatoriana con lluvias y aguas desbordadas. Las carreteras desaparecieron, y entre ellas la carretera de verano desde Tonchihue al Cabo San Francisco, que era la única forma de entrar y salir de la parroquia más antigua de Esmeraldas, donde los españoles construyeron el primer faro de Sudamérica. La forma de entrar y salir era solo por el mar, pero el mar estaba embravecido y las embarcaciones parecían barquitos de papel frente a olas enormes. Entonces quedé atrapado en el pueblo con mi joven esposa Verónica Maldonado hasta el 7º mes de gestación, en que la agonía y posterior muerte de mi hermano mayor nos obligó a salir jugándonos la vida en una lancha que parecía que iba a quebrarse al caer del pico de las olas al vacío. Ese momento hicieron temer a Verónica, mi esposa, a bordo, pues estaba en el 7º mes de embarazo. Cuando llegué en una ranchera, meses atrás, traje una cama, un televisor, todos los regalos de recién casado al Cabo San Francisco, y el pueblo no tenía subcentro de salud operativo, solo una casa sin agua, electricidad ni mobiliario. El pueblo tenía un ruidoso motor eléctrico que operaba por horas, pero cuando se conectaba a las 2 planchas se apagaba.
Llegué con mi suegra, doña Marujita, que nos acompañaba, pero en la puerta del subcentro nos recibió la más temible serpiente de la zona, una X. Por suerte, frente al dispensario vivía el culebrero, que curaba las picaduras de serpiente, y su joven hijo vino a tiempo cuando los curiosos, por nuestra llegada, fueron a pedirle auxilio. En el subcentro aprendimos a convivir con avispas que tenían su casa en cada una de las esquinas exteriores del subcentro, con iguanas, escorpiones, cangrejos gigantes que llegaban en la noche desde el río, y lo peor, unas hormigas voladoras gigantes y temibles por su veneno, llamada congas. Incluso los caballos llegaban en la noche a meter la cabeza por la ventana causándonos tremendos sustos. El hombre que limpiaba la maleza del subcentro era un famoso asesino que acostumbraba a sacar carne de sus víctimas, las secaba y las llevaba en el bolsillo posterior como talismán contra sus enemigos. Llegamos en un tiempo en que la vida social giraba alrededor de los pescadores que el sábado se reunían en los salones de baile donde los caballos esperaban a sus dueños amarrados en la calle. Con mi propio homenaje equipé la parte de vivienda del subcentro y logré equipar el consultorio y tener algunos medicamentos que pronto fueron escasos cuando entramos en el aislamiento por las inundaciones. Entonces fui a buscar a la partera del pueblo y a la curandera para hacer un trabajo comunitario y al mismo tiempo una investigación de las plantas medicinales y alimentos que fueron muy importantes para la publicación de un libro de mi profesor de la Universidad Central, el doctor Eduardo Estella, y para su libro El Pan de América. El trabajo exitoso en el equipo con la partera y la curandera, que era la señora Brígida, y el culebrero, a quienes conocí antes como médico, pues en 1978, mientras era estudiante, participé en un taller para promotores de salud de la UCAME en su finca en Puerto Nuevo, enseñándoles parasitología, que era lo que había terminado de estudiar en mi tercer año de medicina, y eso desportó nuestra mutua confianza y un cariño inestimable por Brígida, que fue puesto a prueba muchas veces. Para aquellos tiempos, los médicos rurales hacíamos el último año de estudio en los subcentros del Ministerio de Salud Pública, pero teníamos la mentalidad y la consigna de desacreditar a la medicina tradicional ecuatoriana. Acusábamos a las parteras de ser las primeras causas del tétano infantil, que era la mayor causa de muerte de neonatos, y de las muertes de diarrea a las curanderas, porque los campesinos iban primero donde ellas con sus niños enfermos, a los que les curaban de espanto, mal ojo o mal aire, y luego donde el doctor. Y este tiempo perdido antes de iniciar una pronta rehidratación era la excusa principal que teníamos los inexpertos médicos principiantes para librarnos de cualquier culpa por la muerte infantil. Pero mi más querido profesor de la Facultad de Medicina, el doctor Eduardo Estella, de quien fui ayudante de cátedra, y había escrito un libro llamado Medicina Aborigen, me dio luces para entender a las parteras y para trabajar a gusto con ellas. Todos mis pacientes, niños y adultos, pasaban primero por el diagnóstico de la curandera y la partera, luego por el mío, y de acuerdo al grado de complicación o descompensación, si el paciente requería estabilización, primero yo tomaba las riendas, y si el problema tenía un fuerte componente psicocultural, la curandera empezaba y yo le daba el soporte. Gracias a doña Brígida, pude aprender a usar y recoger información de los alimentos y plantas medicinales del Cabo San Francisco, que es uno de los lugares, prácticamente uno de los últimos lugares de la costa del Pacífico de Sudamérica, que tenía y ahora aún tiene, pero mucho menos, bosque húmedo, con los codiciados árboles en extinción como el caoba, el ébano tropical o el tangaré. Aquel aislamiento hizo brotar de la tierra y del mar una extraordinaria cantidad de plantas medicinales, plantas útiles, plantas alimenticias, peces, crustáceos, que el pueblo había olvidado cómo usarlas, por lo que fue un momento estelar para recoger información y salvar la memoria del pueblo. En aquellos años, la UCAME, así como Julián y Graciano, se pronunciaron también a favor de la revolución sandinista, hasta en la iglesia pintaron, en lugar de soldados romanos torturando a Cristo, soldados y tanques con el uniforme militar y metrallas torturando a campesinos como en Chile, y un Cristo negro crucificado a un árbol a punto de cortarse con una motosierra. En el gobierno de León Febres Cordero, la UCAME fue perseguida, en especial sus promotores de salud, entre ellos doña Brígida, a la que el pueblo llamaba tía,
que siempre estaba solidaria con sus compañeros promotores y con los padres Julián y Graciano, quienes fueron detenidos. A Julián se le deportó a Italia y a Graciano se lo trajo a Quito, al barrio Quito Sur, donde un cura salesiano, el padre Carolo, lo acogió y luego lo apoyó para crear el MCCH, comercializando como hermanos, la más importante organización de comercio justo y que respaldó y salvó a Correa con su intervención en Ecuador TV durante el intento de golpe de Estado del 30 de septiembre del año 2010. En tanto, a mí me detuvieron por haber sido colaborador del OCAME y me torturaron por 8 horas en la base naval de Balao el 30 de agosto de 1985, días antes de que naciera mi segunda hija Carmen Verónica. Entonces era médico privado en Atacames, había creado brigadas barriales de salud del pueblo y que se mantenía en contacto con los promotores de salud de Muisne. Pero la persecución política de León Febres Cordero se convirtió en la presencia frecuente de policías que iban a comer frente a mi consultorio. En esos años, además, llegó la peste tifoidea y una peste de malaria juntas que ayudaron a los hippies que desde los años 70 habían creado una colonia en el cantón. En la crisis sanitaria se me ocurrió dar crédito a los enfermos y estos nunca regresaron a pagarme, lo que me llevó a la quiebra, por lo que volví a mi ciudad natal a crear una empresa productora de plantas medicinales llamada Ecuaplanta. Doña Brígida fue quien me enseñó el poder de la fe como recurso terapéutico y creo que la ciencia de las plantas medicinales y la fe son la combinación perfecta para curar, pues un día me tocó salvar al principal amigo y socio en Atacames, Sebastián Elmer Ojeda, el boticario, que fue quien prácticamente me patrocinó y me ayudó cuando me establecí en esa cabecera cantonal. Bien, en ese momento la situación se tornó bastante cruda porque las cosas se complicaron debido a que don Sebastián presentó un cuadro de tifoidea y ustedes saben que con la tifoidea primero está el problema de las fiebres y luego la posibilidad de una apendicitis. Precisamente fue la apendicitis la que complicó todo el cuadro y finalmente la que produjo un abdomen agudo. Fue llevado a Esmeraldas, donde al operarle olvidaron la pinza dentro de los intestinos de una gasa, lo que le produjo un abdomen agudo que lo trajo a Quito, a la clínica Pasteur y a la clínica San Francisco, donde luego de meses de fracasos terapéuticos lo mandaron a morir en la ciudad de Santo Domingo. Cuando lo fui a visitar, estaba en agonía, era hueso y pellejo, con el abdomen abierto y de donde emanaba una pestilencia insoportable que obligaba a las visitas que iban a acompañarlo en su agonía a estar a una cuadra de distancia esperando su muerte en la calle. Don Elmer tomó mi cabeza y la acercó a su boca para decirme que tenía fe en mí y en Dios, que usara plantas medicinales para curarlo. Usé una planta llamada Madico, haciéndole lavados intestinales durante meses que los empecé yo y los continuó su esposa, doña Mercedes, que finalmente curó a su marido e inclusive tuvo otro hijo. Aquel horrible orificio en su abdomen se cerró espontáneamente con piel, aunque no tenía músculos por detrás. Hoy estoy convencido de que lo que me enseñó doña Brígida, aquello de que la fe cura, fue fundamental para que la fe de don Elmer, la planta medicinal y los cuidados del médico y su esposa lo salvaran, luego de que todos los antibióticos fracasaron. Años más tarde volvimos a vernos con Brígida cuando llevaba a voluntarios de la Fundación Ecotrackers al Cabo, y en el año 2000 la busqué para recoger la memoria de los promotores de salud en un documental para Ecuador TV llamado Los Primeros Promotores de Salud, que aquí se los presento. Pero lo más extraordinario que ocurrió es que 30 años después, en el año 2015, volví a ser el médico, pero esta vez del Seguro Social Campesino en el Cabo San Francisco y en toda la Reserva Marina Galera San Francisco. Mientras era médico del Cabo, la visitaba en su casa también mi esposa, mis hijas, y le llevó un regalito. Mis hijas oyeron de su boca nuestra historia en el Cabo, como pareja,
e incluso le llevamos los recuerdos de la llegada del Papa a San Francisco, a quien ella lo veneraba y en quien creía tanto como en San Francisco de Asís, que le ayudaba a curar a los muchos casos de sus enfermos y que me pareció que muchos de ellos fueron de forma milagrosa, por lo que recomendaba a mis pacientes hacerse tratar con esa curandera, que cuando ya sabía que las esperanzas de mis pacientes, la fe de mis enfermos, ya no existía o que la medicina era inútil. Pero un día uno de los ex dirigentes del Seguro Social Campesino dijo que ya no quería médicos viejos en El Cabo. Yo no me sentía viejo, es más, me parecía que las personas de mi misma edad, 60 años, e incluso la gente de apenas 30 del pueblo, estaban muchos más deteriorados que yo, porque la mayoría de aquellos pescadores y campesinos eran alcohólicos, los jóvenes, muchos de ellos drogadictos, habían demasiado sedentarismo, se habían olvidado de caminar, todos se movían en triciclos y en buses. Todo había cambiado. En estas condiciones, pues yo no me sentí, en estas condiciones, pues todo se ha vuelto, cuando lo encontré aquel individuo que dijo que no quería médicos viejos, refiriéndose a mí y al dentista, el doctor Fulton Gracia, le reté a que probara que yo era más viejo que él en una pelea, y fue en la carretera. Nos fuimos de puños. Esto fue un escándalo que llegó a las oficinas del IES en Esmeraldas, la capital provincial, e incluso a Quito. Pero por esta razón, el doctor Cadavari, entonces director del Seguro Social Campesino, vino al pueblo para un juicio contra mí, en el que participaron como nunca todos los afiliados y los curiosos del pueblo, incluso 2 médicos cubanos que lo acompañaban, y que veían con asombro aquella enorme reunión que en un principio creyeron que se debía a su llegada, pero luego se enteraron que era para tratar el asunto del médico que se iba de puñetes con los afiliados. A las puertas del subcentro que recién lo habíamos remodelado junto con el gobierno de Rafael Correa, y ante centenares de personas, doña Brígida me defendió, y fueron sus palabras las que permitieron que yo continuara trabajando en el pueblo hasta el 24 de marzo del año 2017, en que luego de una golpiza que se me dio en Same y por la que fui hospitalizado, me sacaron del Seguro Social Campesino. La causa de ese ataque en un camino oscuro en Same, de 2 alcohólicos drogadictos muy considerados por a sí mismos los ricos del pueblo, fue por defender a Rafael Correa y a su candidato traidor, el presidente Lenín Moreno, el 24 de noviembre de 2016. Y lo que más me duele de aquella pelea es que los que me atacaron me decían que Lenín Moreno cobraba $16,000 mensuales para vivir como un rey en Suiza, en calidad de delegado de Corea ante la ONU, que tenía dinero escondido en Panamá, que era un mentiroso compulsivo. Todo eso que hoy el pueblo ecuatoriano ha comprobado, mientras yo, ciego, lo defendía a capa y espada. Pero finalmente el gobierno del que defendí a capa y espada fue el que me dejó fuera mediante un director del IES, Richard Espinosa, y un jefe de personal, un tal Rodrigo Mendoza, que era el jefe de personal del IES. Y la razón fue simple: ser correísta y no ser un traidor, como los demás que abandonaron a Rafael Correa y actuaron contra él dentro de la Asamblea Nacional. Hoy ese funcionario está inculpado de actos de corrupción
Como muchos más de este gobierno neoliberal, protegido por Donald Trump, que nos ha invadido con 2 bases militares norteamericanas, una en Manta y otra en Galápagos. Pero el momento más dramático que compartimos fue lo vivido durante casi un año desde que sucedió el terremoto del 16 de abril del 2017. En ese día la tierra tembló, destruyendo más de 1000 kilómetros de la costa ecuatoriana. El epicentro fue Pedernales, un cantón en la vecina provincia de Manabí, situado a menos de 30 kilómetros del Cabo San Francisco. En la isla de Muisne, la gente entró en pánico, pues el mar se retiró y todos pensaron que al terremoto le seguiría un tsunami. Las embarcaciones no fueron suficientes, así que los padres, cargando a sus hijos, se metieron en el estuario para cruzar, que separaba la isla del continente. Caminaron con el agua al cuello hasta llegar a la otra orilla, temiendo lo peor, el que venga aquella enorme ola y los haga desaparecer. En el Cabo San Francisco las casas se cuarteaban, el pánico los llevó hasta el sitio más seguro en lo alto de una loma, y también, temiendo que venga el terremoto, no querían volver a sus casas. Al día siguiente nadie quería volver, porque las réplicas que duraron hasta febrero y al año siguiente, en el 2018, los sacaban asustados frecuentemente de sus hogares. Se construyeron carpas de plástico negro por todo el pueblo de la costa y luego llegaron las carpas chinas de color azul que se establecieron a la entrada de la carretera principal antes de llegar a Esmoisne en la desviación a Bunche y otras más arriba en Palma Real. Un gran campamento de refugiados también se hizo con estas carpas en Chamanga, situada frente a Pedernales, donde el terremoto fue devastador. En los demás pueblos, las casitas de plástico, más bien dicho, las carpas de plástico negro, eran el refugio a lo ancho y largo del cantón Muisne. Brígida vivió en una de esas carpas de plástico con su hijo Alejandro, que la cuidaba día y noche, y con el auxilio de su hija y de sus otros hijos, que le llevaban comida. La ayuda del gobierno no se hizo faltar, ni la ayuda privada, con alimentos, vestuario, colchinas, colchones, atención médica, que llegaba frecuentemente. Como médico del Cabo, convertí a Brígida y a Alejandro, su hijo, en mis ojos y mis oídos para ver y entender cómo la gente soportaba en las carpas viviendo en campamentos improvisados de refugiados del terremoto, donde todos tenían que compartir y tolerar al vecino que estaba más cerca que nunca. Las 3.500 réplicas del terremoto causaron un trauma no solo en la población, sino incluso en mí, que tenía que dormir en una casa en Same junto a los policías de Tonchihue que tenían una UPC, una unidad de policía comunitaria en este pueblo, en el departamento adjunto. En uno de esos temblores la puerta de mi habitación se trabó, logré abrirla a medianoche y acudí a ayudar a los policías que no podían abrir la suya y esperaban morir debajo de la losa, imagínense. Las paredes se cuarteaban desde el segundo piso. Desde aquella noche dormía en el portal de mi apartamento con la mitad del cuerpo dentro y la otra mitad fuera, en el jardín, a la intemperie, lleno de repelente para que los mosquitos no me devoren. Los dispensarios de Quingue y el campo donde trabajaba, a menudo teníamos que correr con los pacientes cuando percibíamos el menor sacudón. Estábamos tan sugestionados y vivíamos tanta zozobra o nerviosismo que nada era normal. Parecía que todo el día estábamos despiertos o nos despertábamos a cada rato durante la noche. Envejecíamos a pasos agigantados. Cierta noche, Verónica, mi esposa, vino a visitarme en Same. Ella se dio la vuelta en la cama mientras dormía y asustado me desperté para sacarla a la carrera al jardín. El simple movimiento de la cama ya me ponía en polvorosa. Brígida todas las tardes dirigía el rezo de los vecinos del Cabo, pidiendo a Dios que calmara a la enfurecida naturaleza, y por las mañanas no faltaba la madre que trajera a su niño para curarlo de espanto con la más famosa curandera del pueblo.
Luego de 71 días de encierro por la pandemia, que también llegó al Cabo San Francisco y robó su vida, y luego de haber perdido, de haber sido robado mi celular, por lo que perdí contacto, y tras varios intentos de querer volver a trabajar en el Cabo, cerca de ella, a quien después de mi abuela que murió en 1997, la consideraba la madre espiritual, mi maestra, hoy me siento a escribirles esto y a narrarles esto para que la vida de ella no sea solo un soplo que el viento se llevó en esta pandemia voraz. Muchas gracias.